Bueno, primero lo que quiero es indicarles si ustedes ya han planificado alguna fecha para sus exámenes finales. ¿Ya tienen alguna fecha planificada? ¿Ya les han dicho algo sobre los exámenes finales? Sabemos que empieza el 28 de este mes, pero no hemos planificado así en qué día dar. Ya. Bueno, prácticamente nosotros terminaríamos, con el tema de hoy terminaríamos el sílabo. Básicamente lo que hace falta, lo que tenemos pendiente es el debate y tenemos pendiente también pues una tarea que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy día, que son las buenas prácticas en los servicios de salud. Eso sería lo último, ya no tendríamos que dar más temas. Entonces, bueno, yo no sé si a ustedes les interesa a lo mejor adelantar el examen quizás para el 25. El 25 que sería el viernes antes de que comiencen los exámenes, como para estar ya libre de este examen y no tener que básicamente, bueno, ya ocuparse de una materia menos. No sé, ¿qué opinan ustedes? Por eso quería ver con su representante para que, no están todos, para que pudiera decir a todos los estudiantes. No sé qué les parece. Por mi parte no habría problema, pero no sé los compañeros qué opinan, es algo que se debe Por decir. mi parte tampoco opino habría lo mismo. problema. Porque miren, básicamente, ¿qué tenemos de tema? Tenemos el tema de los conceptos, que es igualdad, que es equidad. Bueno, esos conceptos que vimos por el primer parcial. Al principio, la primera clase que vimos, que hicimos un taller, vimos esos conceptos del segundo parcial. Entonces, eso tendríamos que ver ahora también, retomarlo, que yo les daré un documento. Después está el tema de los derechos humanos, que bueno, que eso ya ustedes en los talleres que se han hecho, pues quedó más o menos claro, tendrían que leer. Está el tema de violencia de género, que también tenemos un documento y tuvimos una clase que está subida al aula virtual, que también me imagino que no es tan complejo para ustedes. Y por último vamos a tener este tema de buenas prácticas en la salud, que es un tema cortito, que son conceptos y nada más. O sea, en la materia es poquito, entonces solo tendrían que darle un par de leídas, que eso no tarda más de 2 horas y ustedes estarían preparados para el examen. Entonces, yo les sugiero, bueno, no tomemos decisión ahora, sino les sugiero como fecha de examen el 25 de septiembre, pero me lo indican el día del debate, que sería este viernes. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar la tarea que se hizo, vamos a revisar cómo va el debate y después vamos a ver lo que son las buenas prácticas. En cuanto a la tarea, bueno, yo tengo, a mi aula virtual llegaron 33 tareas de ustedes cuando ustedes son 37, o sea que 4 no subieron la tarea, no sé por qué. No ha habido, diríamos que no ha habido ninguna excusa. Lo que sí me gustaría, yo les daría tiempo hasta mañana de subir esta tarea, claro, con menos nota, pero les daría esa oportunidad. No está el presidente, pero bueno, sí, sí está, entonces por favor. Sí, doctora, perdone que tuve problema, tiene problema. Entonces, Eso sobre la tarea, una compañera ayer sí me estuvo manifestando que tuvo problemas, o sea, que no alcanzó a subirla y que se la mandaba al correo institucional, pero solo una me manifestó eso. Bueno, si está el día de ayer en mi correo no pasa nada, pero los que no hayan, los 3 restantes, si quieren recuperar la tarea con menos nota, pero de cualquier manera es una nota,
Porque si no tienen tarea, ya saben ustedes que no tienen nota y eso equivale a un 0. Entonces, preferible es con menos nota, pero tener la tarea. Entonces, por favor, que usted le comunique al resto de los compañeros que no hayan llegado hoy día. Y que no tengan esa tarea. No sé si hubo alguna dificultad en realizar la tarea. No sé si quieren hacer algún comentario sobre la investigación. A mí me gustó hacerla. No, doctora, en parte no. O sea, de alguna manera fue algo interesante, ¿no? Porque, bueno, realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos eso, que profundicen en los temas, en este caso en el tema de violencia, pero también que desarrollen las experticias investigativas. Entonces, de alguna manera, si ustedes hacen investigación, aunque sea una pequeña investigación, ya están desarrollando sus actitudes de investigadores, que bueno, que el próximo semestre van a tener ustedes metodología de la investigación, y durante toda la carrera ustedes van a tener que investigar en muchísimas materias. Entonces, eso es lo que hemos pretendido con estas investigaciones que le hemos mandado a hacer. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar sobre cómo le fue lo de la investigación. Si no, pasamos al debate. Bueno, el debate no sé cómo va, si ya están organizados los grupos. Doctora, yo tenía una duda. ¿Cuánto tiempo vamos a tener por grupo para hablar? Igual que en el otro. Mire, si son tres, ¿cómo se llama? 3 grupos, entonces tienen unos 45 minutos por grupo, o sea, serán máximo unos 20 minutos por cada, el grupo a favor y otros 20 grupos en contra. Yo creo que no más, en todo, o sea, tanto la ponencia como las preguntas. Y miren ustedes que en el otro debate, pues sí fue muy bien, sí alcanzó el tiempo y sí se logró culminar todo lo programado. Entonces, más o menos vamos a hacer exactamente igual que ahí. Claro que a lo mejor los temas son muy amplios, que demandan muchas preguntas, que hay algún conflicto, puede haber algún conflicto, pero desgraciadamente, como estamos limitados por el tiempo, tenemos que atenernos al tiempo. Es importante la persona que esté como moderador o moderadora que imponga sobre todo esas reglas de los tiempos para poder llevar a cabo en una clase de 2 horas, llevar a cabo bien, sin problema, el debate de los 3 temas. ¿Sí? Entonces, todo esto ¿a qué nos lleva? Y eso es reiterativo. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que ustedes tienen que aprender a resumir y a sintetizar. Cuando ustedes sean médicos, ustedes en su cerebro van a tener que hacer ejercicios de resumen y de síntesis, porque ustedes van a tener que acordarse de la anatomía y de la fisiopatología, de la fisiología después de la fisiopatología, después de hacer diagnósticos diferenciales para llegar a un diagnóstico presuntivo del paciente que tienen al frente. Entonces, eso demanda un ejercicio de síntesis que lo tienen que ustedes ir adquiriendo en su carrera. Entonces, es importante que ustedes, igualmente en los debates, claro que puede haber debates que se extiendan muchísimo, obviamente, pero si no tenemos tiempo, ser capaz de ser conciso, de resumir lo importante, de decir lo importante que hay que decir sobre el tema, tanto a favor como en contra, y de sacar unas conclusiones, porque esa es la idea. Bueno, no sé qué, del debate, ¿qué más? ¿Ya tienen hechos los grupos? Ya ustedes están repartidos los grupos, ¿no? Sí, doctora. Otra pregunta. El documento va igual que el documento anterior del debate anterior, ¿verdad? Así es, o sea, es un solo documento con las 2 ponencias, a favor y en contra, con
con los roles que tienen cada uno, quién es el moderador, moderadora, quiénes son los ponentes, quiénes son los que hacen preguntas, etc. Y ahí van las 2 ponencias, más las preguntas, más la referencia bibliográfica. Y todos tienen que subirla. Y obviamente, si es el viernes el debate, pues hasta el jueves de noche pueden subir. Entonces, es importante que eso quede así, porque para el día del debate tiene que estar subida esa tarea, ¿sí? Porque al final es la nota de lo que está subido más la nota del debate. Si no está subido, ustedes van a perder una nota y eso es fácil. Si ya está hecho la tarea, por no subirla pueden tener un poco menos de nota. ¿Está claro? Bueno, entonces el foro se haría el día viernes y ahí terminaríamos esta tarea en clase, que sería la última tarea de clase. Después, pues nos quedaría esta otra tarea que les digo, que es la tarea que va a ser producto de este tema que yo les voy a dar ahora, que son las buenas prácticas en los servicios de salud, y que será una tarea que yo pondré hasta el día 27. Yo pondré la tarea esa hasta el día 27, o sea, hasta el domingo 27, a las 11 de la noche, ustedes tendrán que subir, porque ya el 28 ya comienzan los exámenes. Bueno, si pueden hacerla antes, mejor. Pero ese sería el tope, ¿verdad? Ahora que está usted ya aquí, que ya ha podido entrar el representante, habíamos quedado con el resto de sus compañeros que se iba a discutir entre todos si es conveniente hacer el examen el 25 de septiembre, adelantarlo para el viernes, antes de que comiencen los exámenes, para que ustedes ya se queden libres de la materia, porque de hecho ya hemos terminado todo el sílabo. Entonces, usted como representante, converse con el resto de sus compañeros e indique si le conviene hacerla el día 25. Yo les mandaré todos los documentos, les mandaré antes, les mandaré seguramente en estos días, antes del fin de semana. Yo ya les mando todos los documentos para el examen, pero ustedes me confirman si el examen va a ser el 25, ¿sí? Bueno, Ok, eso, doctor. sí, bueno. Por otro lado, queda pendiente una persona, Jaime Moreira, me parece que no hizo la exposición. Yo no sé si está siguiendo, si está viniendo, no está viniendo, porque él ha faltado en algunas otras ocasiones. Entonces, pero de alguna manera yo le doy la posibilidad de recuperar esa exposición con un poco menos nota, pero es importante porque él tenía también una baja nota en el parcial anterior, entonces sería importante que recupere. Y que se ponga de acuerdo. Yo tengo, este martes, mañana, yo tengo todo el día libre. Si usted se pone de acuerdo con él, me dice la hora y no habría ningún problema. Entonces, para que él recupere. Mañana, doctora, entonces. Puede para ser decir. mañana, para que recupere la exposición. Sí. Yo le comunico. Él yo le voy a mandar un link, pero se tiene que comunicar conmigo presencialmente, o sea, tengo que verle yo. Ok. ¿Qué más? Yo creo que de ahí no habría nada más. Entonces ya pasamos a... Les voy a compartir pantalla. Espérense un minutito. Les voy a abrir.
Ya vamos a compartir pantalla. ¿Sí le ven? Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Bueno, entonces vamos a ver qué son las buenas prácticas en los servicios de salud. Bueno, ustedes, si nos remontamos a todo lo que hemos visto en la materia, pues hemos visto lo que se denomina interculturalidad, que es el respeto a las culturas, a la diversidad, que eso aplicado a la salud, pues es una buena práctica de respeto hacia todas las costumbres, los hábitos de la diversidad cultural. Por otro lado, hemos visto también todo lo que se llama desigualdad, inequidad, todos los grupos prioritarios, todas las, diríamos, los grupos humanos que de alguna manera o son discriminados o tienen algún problema en el acceso a la salud. Y hemos visto pues, que hay un enfoque de derechos humanos hacia estos grupos para mejorar la salud. Entonces eso básicamente ha sido, quizás en resumen, todo lo que hemos nosotros tocado en nuestra materia y cómo nosotros las relaciones entre esas personas, ustedes como futuros médicos pueden hacer la diferencia, ¿no? O sea, que haya una buena relación, una empatía, que haya una comprensión del otro y por supuesto pues eso mejora la calidad de atención. Entonces, bueno, ¿eso dónde está? ¿Quién dice eso? Pues hemos visto que lo dicen desde las convenciones internacionales hasta la Constitución de la República y después las otras leyes. En la Constitución, bueno, en el artículo 32 dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, el derecho a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad social, a los ambientes sanos y a otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente y oportuno sin exclusión a programas y servicios de promoción y atención integral de la salud sexual y de la salud reproductiva. Y la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, o sea, dar preferencia a los grupos vulnerables, como son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, personas que padecen enfermedades catastróficas, grupos colectivos discriminados como los LGBTIQ, etc. O sea, darle prioridad a ellos para mantener la equidad. La universalidad, o sea, toda esta prestación de servicios de salud debe ser a todas las personas que están en el territorio nacional, sean tanto nacionales como extranjeros. Solidaridad, o sea, por ejemplo, el Estado provee si el individuo particularmente no tiene, como es el sistema público de salud, del Ministerio de Salud Pública, o también en el IES, ¿qué pasa? Que los que aportan más ayudan a los que tienen menos. Por ejemplo, ese es el caso del Seguro Social Campesino. Interculturalidad, o sea, el respeto a las culturas y a las tradiciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Calidad, o sea, hacer las cosas pensando en las necesidades de los usuarios, eso veremos más adelante. Eficiencia, es decir, hacerla con el mínimo de los recursos, o sea, no malgastar, pero hacerla con los recursos necesarios, pero no pasándose de gastos innecesarios. Eficacia, o sea, es hacer lo que hay que hacer, o sea, cumplir los objetivos. Lo que hay que hacer en salud, ¿qué es? Es promocionar, prevenir
y mejorar la salud de la población ecuatoriana o que vive en el territorio. Precaución, o sea, el principio de promoción y prevención de salud. Y bioética, o sea, seguir los principios bioéticos, que son los principales principios, son la justicia, el respeto, la autonomía de las personas, de los participantes en los servicios de salud, y tener un enfoque de género, que ya hemos visto, el enfoque de igualdad, sin discriminación, para hombres, mujeres y los grupos vulnerables, como son el LGBTI, como son adultos mayores. Y generacional también, tener una atención personalizada en el ciclo de vida, o sea, es distinto pues tratar a un recién nacido que tratar a un discapacitado o a un adulto mayor. Bueno, esto lo dice la Constitución, y eso también, después hay otras leyes, por ejemplo, la ley directa que dice cómo hay que hacer la atención de salud, es el Código de la Salud, que ahora mismo todavía no se aprueba, pero que está a punto de aprobarse, porque el presidente tiene que dar la aprobación o el veto parcial o total, no sabemos, porque hay mucha gente que están pidiendo el veto, pero bueno, hay un Código de Salud que está vigente, que es el que está ahora mismo aplicándose, y cuando se apruebe el nuevo, pues se aplicará ese. Pero aparte de eso, hay otras leyes que ustedes ya nos han dicho en sus exposiciones, la ley del adulto mayor, está la ley de discapacidad, está el Código de la Niña y Adolescencia, etc. O sea, hay muchas leyes que tienen que ver con salud, aunque no son directamente de salud. Entonces, quiere decir que todo el marco legal apoya a que el proceso de salud, de la prestación de los servicios de salud, se haga de la mejor manera. Pero, ¿cómo se aplica? Porque ¿quién aplica todo esto, todas estas leyes? Bueno, ustedes saben que hay un Sistema Nacional de Salud, que dice que es un sistema integrado, pero realmente, bueno, integrado, si somos críticos, todavía le falta en esa integración. ¿Quién lo forma? El Sistema Nacional de Salud. Lo forma el Ministerio de Salud Pública, con todos sus centros, sus hospitales, etc. El IES. Después está el Sistema de Salud de la Policía, el Sistema de Salud de los militares. Después está también el Sistema Privado de Salud, con sus clínicas, con sus consultorios, que se quiere hacer un sistema nacional integrado, pero que a veces todavía falta esa integración, todavía está muy fragmentado. Pero de cualquier manera, quien rige todo ese Sistema Nacional de Salud es el Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública, con sus políticas y sus programas, pues pretende que todas estas leyes que dice que los servicios de salud no deben ser discriminatorios, deben ser con inclusión, etcétera, etcétera, se hace a través de ciertas direcciones que están dentro del Ministerio de Salud Pública, como es la Dirección Nacional de Salud Intercultural y la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, que esto es lo que nos atañe a lo que nosotros hemos visto en nuestra materia. Ahí obviamente hay muchas direcciones más. Eso ya lo verán ustedes más adelante cuando vean salud pública. Entonces, por ejemplo, la Dirección Nacional de Salud Intercultural, ¿qué pretende? ¿Qué propósito tiene? El reconocimiento y el respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades del Ecuador, y la articulación de conocimientos, saberes y prácticas ancestrales, o sea, articulación de esos saberes y respeto a esas prácticas. Eso es lo que pretende esa dirección, y bueno, y se ha conseguido, por ejemplo, es un proceso que se está aplicando, se ha conseguido con la partería ancestral, se ha capacitado a multitud de parteras en las zonas rurales para que atiendan los partos,
para que incorporen normas de asepsia, de antisepsia y mejoren la calidad del niño y de la madre en el momento del embarazo y del parto y del puerperio, de tal manera que, bueno, tienen un reconocimiento a nivel nacional. Se ha hecho de manera respetando todos esos saberes y esas prácticas ancestrales, y realmente pues esa integración sí funciona, sí ha funcionado hasta el momento. Todavía no se ha incorporado otro tipo de, diríamos, bueno, se ha incorporado, por ejemplo, los saberes ancestrales, pero a los servicios de salud ha habido alguna experiencia de algún centro de salud que ha incorporado, por ejemplo, un servicio de medicina andina o medicina ancestral con algún yachar que ha estado simultáneamente haciendo medicina complementaria en el centro de salud, pero eso es en pocos centros que se ha dado esos casos. También, por ejemplo, no hay un control de todo lo que es la medicina alternativa complementaria. Hay diríamos jurídicamente, en reglamentos y en acuerdos ministeriales, eso está muy claro. Pero ya en la práctica, que es la aplicación de todas esas políticas, no hay un seguimiento. Entonces hay ciertas cosas que no se están haciendo bien. Pero que de alguna manera toda esta Dirección Nacional de Salud Intercultural ha hecho un gran esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo en el respeto de esa diversidad de pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Eso por un lado. Después, por otro lado, la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión, pues propicia la igualdad, la equidad y la no discriminación a través de la aplicación del enfoque de derechos humanos, género e inclusión en todas las políticas del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Nacional de Salud. De tal manera que, bueno, hay programas que están dedicados exclusivamente pues, a grupos vulnerables, hay incluso normativas y hay planes de atención. Por ejemplo, hay un plan de atención a los grupos LGBTIQ para la no discriminación. También, por ejemplo, dentro de los programas del Ministerio de Salud y para fomentar la equidad y la igualdad, sobre todo en los sectores que tienen pobreza, hay la atención, por ejemplo, al embarazo, los controles de embarazo gratuitos, está también todo lo que es la atención del niño sano hasta los 5 años. Bueno, hay una serie, la atención al adulto mayor, la atención a enfermos crónicos, que son programas ya específicos. Entonces, se le da una serie de programas para lograr esa inclusión y esa equidad que a lo mejor no tiene. Pero claro, esto en zonas rurales, en zonas donde no hay los suficientes centros de salud o el suficiente personal, eso todavía no se llega a hacer. Entonces, sí hay, de parte del Ministerio, hay una buena predisposición, pero es un proceso que tiene que ir mejorando con el tiempo. Entonces, después de esto nosotros hablamos para que, o sea, en definitiva, estas dos direcciones, ¿qué es lo que quieren? Conseguir la pertinencia en salud. Entonces, un sistema de salud es pertinente cuando sus objetivos responden a las necesidades de la población. O sea, no es que independientemente el centro de salud se organiza como ellos quieren, como los profesionales quieren o como el ministerio quiere, no. El ministerio tiene que mirar a la comunidad, mirar sus necesidades, si la comunidad es indígena, si la comunidad tiene tales problemas, si es una comunidad
que tienen problemas estructurales de pobreza, de saneamiento ambiental, entonces tiene que mirar esa comunidad para buscar satisfacer sus necesidades. Entonces, eso es pertinencia, eso es un sistema de salud pertinente. ¿Y qué es la pertinencia intercultural de género e inclusiva? Sería lo mismo, es la construcción social entre el personal de salud y la comunidad conjuntamente para lograr un servicio óptimo. Es lo que les decía, no es que el personal de salud va a organizarse independientemente de lo que desee la comunidad, no. Hay que hacer una coordinación viendo las necesidades. Entonces eso sería la pertinencia. Y eso es lo que pretende el Sistema Nacional de Salud, que es ser pertinente tanto a nivel intercultural, de género, como inclusivo. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver, vamos a trasladarnos a otro escenario. Imagínense ustedes, porque vamos a ver algunos conceptos que no son propiamente, bueno, son más de administración que de salud, de administración de salud más bien. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en una fábrica. Aquí en Manta hay muchísimas fábricas, por ejemplo, hay fábricas de atún, procesadoras de atún. A ver, esas fábricas, ¿qué fin tienen? A ver, ¿cuál es el fin de esas fábricas? ¿Alguno de ustedes que me indique? El de generar un producto que necesita una sociedad. Producción. A ver, hacer producción. Y bueno, muy bien, ustedes han dicho, un producto que necesita una sociedad. Porque también ustedes podían haber dicho, producir para ganar. Porque normalmente los empresarios ¿qué buscan? Buscan ganar, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden ganar? Porque necesitan que alguien les compre ese producto, ¿no? Y por ejemplo, si ellos hacen un producto que la sociedad no necesita, obviamente no van a vender. Entonces, para que sea un éxito la producción, tiene que partir de la necesidad de esa sociedad. O sea, por ejemplo, los alimentos. Habrá alimentos que se necesitan, otros que no. Pero, por ejemplo, el atún, ¿es un alimento necesario? Pues claro, porque es un alimento rico en proteínas, no es caro, se conserva bastante tiempo, entonces es un alimento que sí necesita la sociedad. Entonces, aparte de las ganancias, o las ganancias están en función de cómo ese producto lo acepte la sociedad. Entonces, aquí vemos un nuevo concepto, que es que en cualquier producción, en este caso es una producción de un producto físico que se llama atún, se involucran dos tipos de usuarios. Hay dos usuarios, que sería el usuario externo, que es la persona que recibe el producto terminado, o sea, el atún terminado, o sea, la lata de atún, y otro que sería el usuario interno, que son todos los que colaboran en la empresa para poner en marcha este producto final. O sea, el resultado final sería las latas de atún, ¿no? Ya dirigida hacia el consumidor. Entonces, todos los que intervienen en esa producción, desde el portero de la fábrica hasta los administrativos, los gerentes, los accionistas, si tienen accionistas la fábrica,
los obreros, los mecánicos, los choferes, etcétera, etcétera, todos los que intervienen en esa fábrica, que pueden intervenir directamente o pueden intervenir indirectamente, a lo mejor los pescadores de esa flota de barcos que tiene esa fábrica para conseguir el atún, etcétera. O sea, es una cadena que son todos los usuarios internos, y después está el usuario externo, que es el que se beneficia directamente del producto terminado. Entonces, decíamos que ¿quién será más importante? ¿Quién será más importante, el usuario interno o el usuario externo? ¿Qué les parece a ustedes? El usuario externo. El usuario externo es más importante, ¿por qué? Debido a que los usuarios externos, como quiera, son los que adquieren un poco más el producto. Y si ellos llegan a encontrar una falla, ahí como quiera la compra de ese producto va a disminuir favorablemente, debido a que esa persona ahí al ver que tiene una falla comenzó a decir en su familia y comenzó a regar a otros lados y ahí comenzó a debilitar la compra. Ya, entonces, excelente. El usuario, la satisfacción del usuario externo sería lo que busca todo ese sistema, todo ese proceso. La satisfacción del usuario externo. Pero, por ejemplo, si el usuario interno está satisfecho, ¿hará un buen producto o no? Si el usuario interno no tiene un buen sueldo, no es considerado, no es tomado en cuenta, se le dan jornadas demasiado pesadas, no tiene todos los implementos para hacer su trabajo, entonces ahí tampoco van a hacer el producto como es debido. Entonces, lo ideal es que también haya una satisfacción del usuario interno para que haya un producto de buena calidad. Bueno, no siempre ocurre eso, porque hay, diríamos, sectores muy débiles. Por ejemplo, los obreros de la fábrica, pues son los eslabones más débiles de esa producción, aunque ellos son fundamentales para la producción. Pero ¿por qué? Porque reciben poco, a lo mejor reciben menos salario en ese conjunto, ¿no? Pero de cualquier manera, pues le tienen que tener satisfecho, o sea, para que ellos trabajen de la mejor manera. Entonces, al final, ¿qué quiere decir? Que tanto el usuario interno como el usuario externo es fundamental en ese sistema de producción, tanto de un bien, que en este caso hemos hablado del atún, como de un servicio. La salud es un servicio. Entonces, los usuarios internos de la salud, ¿cuáles serían? Desde el portero que está en el hospital hasta todos los profesionales de salud, administrativos, etcétera, etcétera. Y los usuarios externos serían los pacientes. Entonces, el servicio como tal, o sea, el proceso de todo el servicio, tendría que ser bueno, estar adecuado, para que haya un producto final. El producto final del servicio salud, ¿qué sería? Sería la salud de los pacientes. Entonces, un paciente llega enfermo, o en la sociedad hay un problema de salud, hay una contaminación ambiental, o sea, no es que simplemente llega a un centro de salud, puede llegar a un hospital o puede llegar a la comunidad donde hay un problema de alcantarillado, por decir algo. Entonces, el usuario externo tiene que ser satisfecho. Entonces, quiere decir que si va con un problema, tiene que resolverse el problema.
O sea, normalmente el paciente va con una enfermedad y se resuelve la enfermedad, o sea, se consigue mejor condición de salud para la población en general, ¿sí? Si se resuelve el problema de ese saneamiento ambiental, también va a ser una mejor condición de salud para toda la población. Entonces, eso sería este sistema de atención en salud, donde los usuarios externos e internos son fundamentales. Entonces, vamos a ver lo que significa, no sé si están viendo, la gestión de la calidad. ¿Y cómo se define la calidad total? La calidad total es una filosofía de gestión que se convierte en un proceso de aprendizaje y mejora continua en base a distintos modelos, de tal manera que se mejora la calidad, cada vez hay un mejoramiento de la calidad de atención. ¿Por qué? Porque es un proceso donde se ponen unas metas, se traza un plan y se mide en un periodo de tiempo, por ejemplo en un año, y se ve qué es lo que ha pasado en un año, se evalúa, si no se ha cumplido algunas cosas, pues se mejora para cumplirse y así se va haciendo. Después se pone otro plan, otro año, y así hay un proceso de mejora continua, lo que se llama mejora continua. Entonces, ¿cómo definiríamos la calidad? La calidad es la orientación de toda organización hacia la satisfacción de los usuarios en un entorno cambiante. Usuarios internos y usuario externo, aunque sabemos nosotros que el fin último es el usuario externo, pero tenemos que conseguir la satisfacción del usuario interno, porque eso redunda en el mejoramiento de ese servicio, ¿sí? Dice, los servicios sociales, entre ellos los de salud, se han desarrollado bajo una cierta concesión de que al ser servicios públicos, la mayoría gratuitos, con pocos recursos y personas poco exigentes, no se les puede pedir un esfuerzo, una calidad, como la exigiría una empresa privada de bienes y servicios de consumo, en donde el cliente paga por lo que compra. Pero no es así, porque el Estado pretende que, o sea, todas las personas tienen, en sus leyes dice que todas las personas tienen igualdad de oportunidades, tienen iguales derechos, entonces los ciudadanos tienen que exigir calidad, porque eso lo dice la Constitución. Entonces, por eso el Ministerio de Salud emprende este proceso de calidad también y de una mejora continua de sus servicios. Y bueno, en la gestión de la calidad, pues como eso es un proceso, el servicio de salud es un proceso que se basa en tres elementos. La estructura es todo lo físico y el talento humano, o sea, la estructura es los edificios, los equipos, los recursos tecnológicos, el talento humano, o sea, las personas, los profesionales que se han formado en buenas universidades o que se han formado fuera con especialidades. También toda la administración, los recursos financieros que le llegan. Entonces, esa es la estructura. Por otro lado están los procesos, o sea, cómo se da ese servicio de salud. Entonces, un proceso ¿qué es? Es hacer las cosas de una manera fija. Pero, por ejemplo, en el proceso de levantarme en las mañanas, yo me levanto en la mañana, pues normalmente 6:30, 7, pero a lo mejor los fines de semana no me levanto 6:30, 7, me levanto un poco más tarde. Entonces, mi proceso no es fijo. En cambio, en los procesos de los servicios de atención, tiene que haber un procedimiento que es una forma específica de realizar una actividad de manera fija, siempre de la misma manera. Y no solo atendiendo a
diríamos, el objetivo de ese servicio. Por ejemplo, cómo atender al paciente en triaje. Entonces, no es solo cómo se hace la atención, cómo se hace el examen físico, sino cómo se hace la relación médico-paciente o personal de salud paciente. O sea, con una serie de principios y valores que la organización es la que dice cómo tiene que ser. Y ya hemos visto cómo son los principios y valores en salud, con equidad, con solidaridad, con eficacia, con eficiencia, con oportunidad, con respeto, con buen trato, con empatía, con defensa de los derechos, o sea, con todo lo que hace que esa persona que llega al servicio de salud se sienta bien y no se sienta ninguneada, menospreciada, discriminada, ¿sí? Entonces, ese proceso es importante, ese procedimiento que vamos a hacer de manera fija, tiene que ser un procedimiento que sea de alta calidad, o sea, que piense siempre en el usuario externo. Y después están los resultados, que los resultados es el impacto que tiene tanto la estructura como los procesos, que es el producto final, o sea, el servicio de salud que redunda en el mejoramiento de la salud de la población, en el bienestar de las personas individuales, pero en general pues es el bienestar de toda la población. Entonces, nosotros para hacer un proceso de calidad, de mejora continua, de calidad total, tenemos que ver estos tres elementos: la estructura, los procesos y los resultados. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un servicio con pertinencia intercultural de género inclusivo, donde las personas son importantes y se les respeta y se les toma en cuenta para ver sus necesidades y adaptar los servicios de salud a las necesidades de las personas, entonces quiere decir que ahí sí estamos cumpliendo las normas de calidad total y son servicios con pertinencia intercultural, de género e inclusivo. ¿Sí está claro eso? Señores. Bueno, sigamos. Sí, doctora. Entonces, por último, vamos a ver qué son esas buenas prácticas que ya hemos dicho qué es lo que son. Son todas esas actividades que nosotros ponemos en los procesos de salud para hacerlo de la mejor manera posible. Pero, ¿a qué se traduce? Se traduce en la aplicación de un conjunto de estándares de calidad. Entonces, mire, yo les voy a poner un ejemplo ahora de lo que está pasando en las universidades en el Ecuador desde hace algunos años. Hubo hace más o menos como unos 8 o 10 años, se hizo un análisis y se vio que era necesario mejorar la calidad de las universidades del Ecuador. Entonces, se creó un sistema para evaluar la calidad de esas universidades. Y de hecho, pues ya se evalúa tanto la universidad, o sea, la ULEA, como se evalúan algunas carreras, en este caso las carreras de medicina. Bueno, ¿qué pasó con la carrera de medicina? Primero, en la carrera de medicina hubo una primera evaluación en el 2014 y fue un fracaso rotundo. Esa evaluación sacamos 0. ¿Por qué? Porque había esos estándares de calidad. ¿Y qué son esos estándares de calidad? Pues, como hemos dicho, fijarse en la estructura, en los procesos y en los resultados. Por ejemplo, se veía un estándar de academia, o sea, cómo se hacía, cómo hacían los docentes, cómo enseñaban, cómo están los sílabos. Bueno, ahí hay bastantes indicadores. Después, otro estándar de investigación. A ver, ¿qué investigación se hacía en la universidad o en la carrera específica en medicina? ¿Cómo era la calidad de esa investigación? ¿Cuántas publicaciones había? Etcétera, etcétera. Después se veía el bienestar de los estudiantes. A ver, los estudiantes están conformes con
cómo le das las clases a sus docentes, los estudiantes, si tienen algún problema, la universidad está pendiente de sus problemas, etcétera, etcétera. Ahí también bastantes estándares. Después, bueno, el estándar de infraestructura, se veía cómo estaba la infraestructura. Y así sucesivamente eran muchísimos. Entonces, bueno, como en el 2014 hubo un fracaso total, ¿qué se empezó a hacer desde el 2015? Empezar a trabajar en mejorar esos estándares de calidad de la universidad, de la carrera de medicina, concretamente. Porque mire, solo en la universidad, bueno, se había evaluado la universidad, pero genéricamente, en general. Pero la única carrera que se había evaluado es la carrera de medicina, porque medicina es una carrera que es muy sensible a las necesidades sociales. Entonces, fue la única que se había evaluado a nivel nacional. Fueron los primeros que se evaluaron y se llevó un fracaso. Muchas universidades sacaron mal y tuvieron que hacer un plan de fortalecimiento para volver a ser reevaluado. Entonces se empezó a trabajar desde el 2015 con todos estos estándares de calidad, que eran muchísimos, para ir mejorando uno a uno. Y bueno, después vino el terremoto, que también eso afectó, pero una vez que pasó, pues se retomó de nuevo, y en el 2018 nos evaluaron. Y afortunadamente en el 2018 sí acreditamos, sí salimos bien, con un trabajo conjunto, tanto de los usuarios internos como usuarios externos. Es decir, tanto de todo el personal docente, administrativo y de servicio, como los usuarios externos, que son ustedes los estudiantes. Entonces, se hizo un trabajo coordinado. Bueno, ustedes no estaban en ese momento, pero hubieron muchísimos estudiantes que colaboraron y se llevó a cabo esa evaluación. Entonces, eso básicamente es buenas prácticas. O sea, buenas prácticas son aquellas formas de hacer en relación a todo, a valores, principios, procesos y resultados que guían la introducción de mejora en el funcionamiento de los centros y que aseguran que las personas reciben un servicio de calidad a satisfacción. O sea, tomando en cuenta las necesidades del usuario externo. Entonces, eso es lo que se ha hecho en las universidades y lo que se hace a nivel de salud. A nivel de salud se aplican también esas buenas prácticas, que son estándares que tienen que ver con la estructura, o sea, que haya bueno talento humano, haya buenos edificios, haya buenos equipos, que haya una buena capacitación de los empleados, haya procesos que sean ágiles, que sean oportunos, y también principios y valores que respeten a los seres humanos y que tengan ese enfoque de derecho, o sea, que haya buen trato, etc. Entonces, ese sería buenas prácticas. Y básicamente las características serían que estén, diríamos, que estén en base a las necesidades del usuario y que haya un trato individualizado. ¿Por qué? Porque el usuario, que sería el paciente en los servicios de salud, pues necesita ser tratado de manera individualizada para que se sienta bien en un servicio de salud, para que se sienta acogido, si el usuario tiene una enfermedad y además no es tratado bien, pues no, se le baja la autoestima, o sea, es necesidades más trato. Sería, diríamos, la ecuación para que se consiga buenas prácticas en la salud. Y las necesidades del usuario va en necesidad de ser comprendido, de ser bien recibido, de sentirse importante, de la comodidad, o sea, de estar cómodo, o sea, poderse sentar, tener los sanitarios aseados, estar seguro y con confianza en el centro de salud. Y
lo más importante de todo, necesidad de que le resuelvan su problema. Porque si va a un centro de salud y no le resuelven su problema, en realidad pues no ha conseguido el principal objetivo por el que iba a ese centro de salud o a ese hospital. Entonces, necesidad del usuario es muy importante, pero también es el trato personal e individualizado. ¿A través de qué? A través de un diálogo personalizado y una atención esmerada, cortesía, orientación del usuario, o sea, información, puntualidad en el servicio, que el servicio sea oportuno, si dicen a las 8, que sea a las 8, aclaración de dudas al usuario, comunicación verbal, creando un ambiente de confianza, mostrando interés, mostrando el deseo de ayudar. No, por ejemplo, llegar y ni siquiera te miran, está el profesional metido en su computador, escribe la receta, la da y bueno, hasta dentro de 15 días. Entonces, eso no es un trato personalizado, es un trato más bien deshumanizado o robotizado. Y después también utilizar la comunicación no verbal, o sea, tener un contacto físico, por lo menos que te miren a los ojos, que te hablen no gritando, sino con una voz amigable, con una voz cálida. Entonces, eso es importante. También que el usuario interno de esa institución tenga una buena apariencia, una apariencia personal adecuada, que haya un buen trato, una actitud positiva respecto al usuario, respeto, el tiempo que sea lo suficiente, como decía, que no sea un tiempo récord, sino un tiempo el suficiente para ver al individuo, y que haya un comportamiento ético y confidencial de lo que tiene el paciente. O sea, esos serían como los principios. Hay muchos más, ustedes tendrán que ver, y en la tarea que yo les voy a mandar, ahí tienen que analizar todas estas cosas y a lo mejor alguna más. Entonces, bueno, la encuesta de satisfacción de usuario, eso no lo vamos a ver porque eso es lo que hacían ustedes o lo que hacían los otros estudiantes cuando era la educación presencial. Ahí tenían que hacer una investigación en los centros de salud o en el hospital para ver si había un servicio con buenas prácticas en la salud. Para eso hacían una encuesta de satisfacción de usuarios, se iban al centro de salud o al hospital y entrevistaban a los usuarios externos. Entonces ahí le preguntaban si está satisfecho con la atención desde que llega, la atención de la enfermera, la atención del médico, si está satisfecho con los equipos, si le han resuelto su problema de salud o no. Eso no vamos a hacer por obvias razones, porque no es posible en estas circunstancias. Más bien, lo que se va a hacer, se va a hacer una especie de análisis. Ustedes van a tener que hacer un análisis en base a la experiencia personal y a la experiencia de su núcleo familiar. Ustedes pueden preguntar a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, a sus hermanos, etcétera, de cómo se han sentido en los servicios de salud, y ustedes tienen que hacer un análisis que puede ser comparativo entre el servicio de salud, la salud pública, la salud privada, y no quiere decir que sea mejor una que otra, porque a veces puede ser mejor o a veces no, pero pueden hacer esa comparación y también ustedes tienen que ver qué es lo que falta en la salud pública y qué lo que falta en los servicios de salud privados. Entonces, básicamente eso es como un ensayo completamente subjetivo. Ustedes tienen que expresar ahí lo que ustedes piensan y lo que ustedes podrían hacer o podrían introducir en esa mejora continua para que la situación
fuese de calidad total. Miren ustedes que básicamente ahora con la pandemia pues se ha desmejorado bastante la situación de salud. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya no hay ni atención presencial, ahora hay teleconsulta. Claro que puede resolver algunos problemas, pero no es lo mismo la teleconsulta que el profesional te vea, te examine, te mande rápidamente exámenes. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es ese análisis y vean cómo podrían mejorar la situación. ¿Ok? Bueno, esto sería en cuanto al tema, a los servicios, básicamente a los servicios, diríamos, de salud con buenas prácticas en la salud. Y yo ya les voy a subir ese deber, que ya les digo que les voy a poner hasta el 27 de este mes, o sea, tendrían prácticamente unos 12 o 13 días para hacerlo. Y que no tienen que salir a hacerlo a ningún lado, no tienen que revisar ningún documento porque son las experiencias propias y un análisis crítico que ustedes van a hacer de la experiencia que han tenido o que han tenido sus familiares respecto a lo que ustedes conocen de lo que son las buenas prácticas. Eso sí, yo les voy a mandar el documentito que les he explicado para que ustedes puedan guiarse por ahí. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Señores, ¿alguna pregunta, por favor? Por mi parte, no. De mi parte, Entonces, de mi bueno, parte yo no, sí, mis compañeros. inmediatamente yo les voy a subir la tarea al aula virtual. También ustedes, yo les voy a dar unos documentos para los distintos grupos del debate, para que tengan algunos documentos para hacer las ponencias. No sé si ya han avanzado o no, pero si no, para que se guíen por ahí. No quiere decir que son los exclusivos. Ustedes pueden buscar otros, pero esos son algunos que les pueden orientar para hacer las ponencias. Y si no, pues ustedes busquen a su gusto. Entonces yo esos documentos los voy a mandar por WhatsApp y también los voy a subir al Aula Teams en materiales para que ustedes lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, el día del debate, que sería el próximo viernes, ahí confirmaríamos si la siguiente semana, el viernes, tendríamos el examen final, adelantándolo de los exámenes que comienzan el otro lunes. Y ahí me dicen como para ya prepararnos. Y bueno, yo creo que a ustedes les conviene también y salen ya. Y yo inmediatamente durante esta semana también les voy a mandar los documentos que van a servir para el examen final. O sea, el documento de derechos humanos, el de violencia, etcétera, para que ustedes sepan exactamente lo que tienen que leer para el examen final. ¿De acuerdo? Bueno, señores, si no hay... De acuerdo, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta, pues esto sería todo. Este sería el último tema. Y nos veríamos el viernes en el debate. Muchas gracias, doctora. Ya ha sido un gusto. Muchas gracias también y hasta luego. Pase bien, doctora. Cuídese. Igualmente.